una bienvenida a todos en esta hora, una vez más con ustedes en este espacio para compartir una porción preciosa de la palabra del Señor para cada uno de nosotros en esta hora. Hoy queremos trabajar un tema y es, eh, lo titulamos la transición o la bendición, o sea, la bendición que hay detrás de cada transición. Tenemos que entender cada bendición, porque en cada bendición es una transición, cada palabra es una ruta establecida por Dios para nosotros. Tenemos que entender esa palabra bendición o transición. Cuando hablamos de una transición estamos hablando de un cambio, o sea, estamos hablando de una nueva bendición, estamos hablando de una nueva estación en la cual Dios nos quiere introducir. Por eso la palabra de Dios tiene muchas porciones de la palabra que nos quiere introducir a una nueva revelación, a una nueva visión, a una nueva actitud, a un nuevo comportamiento, a un nuevo desafío, a un nuevo mayor nivel de fe. Pero hoy vamos a ver cómo podemos ir a esas bendiciones y a esa transición, cómo hacer que esas bendiciones nos persigan, cómo transicionarnos. Cuando hablamos de que en Deuteronomio 28 habla de que acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh para poner por obra todos estos estatutos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. O sea que Amén. nos perseguirán esas bendiciones, no debemos perseguirlas, van a venir sobre nosotros. Ahora, la bendición, esa palabra bendición está compuesta de varios componentes o transiciones, o sea, está compuesta de varias cosas, pero en todos estos componentes nosotros tenemos que mirar que no hayan quedado cosas inconclusas, cerrar ciclos en nosotros, mirar qué cosas hay que reevaluar para entrar a ese nuevo ciclo. Tenemos que ir mirando varios componentes en nuestro caminar. Cuando hablamos de esa palabra bendición es empoderar o llevarte a un nuevo ciclo. Eso es lo que vamos a hablar hoy, de la transición, ir a un nuevo ciclo, ir a una nueva estación. Cuando el pueblo de Dios, Dios lo sacó y le dice Abraham, también empieza desde Abraham la promesa, y Dios le dice que salga de su tierra y su parentela, le está diciendo, deje todo atrás, lo va a llevar a una transición, a un nuevo ciclo. Yo te mostraré la tierra a la cual vas a ir, o sea, vas a salir por fe a esa tierra. Entonces, cuando se nos imparte una bendición, es una manera de empoderarnos. Pero uno de los requisitos muy importantes, porque todos hablamos de bendición o todos hablamos de transición, todos hablamos de un nuevo tiempo, porque nos fascina lo que es un nuevo tiempo, y vamos a entender hoy qué es un nuevo tiempo o qué es una bendición. Porque cuando hablamos de transición, en la transición está contenida la bendición, está contenida la instrucción, está contenida el respaldo del Eterno. En todo lo que nosotros hacemos está contenido la estrategia de guerra, o la estrategia de guerra para poseer esa promesa y Amén. entrar a lo que nosotros debemos entrar. Y me parece este tema muy hermoso y muy precioso, porque este tema sobre la bendición, pues todos trabajamos por una bendición, ¿cierto? El que diga que no, o una transición, ¿cierto? Que es que nuestra vida cambie, que nuestro hogar cambie, que nuestro matrimonio sea restaurado, que nuestros hijos sean restaurados, eso es una transición, que nuestras finanzas sean cambiadas, que nuestro destino sobre la tierra también se aclare y se quite toda nubosidad de nuestras vidas. Eso es una transición, pasar de una oscuridad a la luz, pasar de estar atado a una liberación. Por eso hemos venido hablando de lo que es la liberación y todos estos temas que son muy importantes. Entonces, uno de los requisitos previos para que nosotros eh, recibamos, o esa bendición o esa transición sea efectiva, tiene que rebosar, desbordar el corazón de amor. Ahora, una persona que tiene sabiduría en la palabra de Dios, eh, tiene sabiduría, conoce la palabra de Dios, pero su corazón no desborda de amor, o es agradable, o sea, o es agradable, no puede compartir o impartir esos tesoros a otros, o sea, la bendición queda incompleta.
y muy tremendo cuando hablamos de agradable. No es que sea muy bonito de apariencia, y tenemos que entrar a profundizar esto. Entonces tiene que haber un amor, tiene que haber un corazón rebosante de amor para entrar a una transición. Y por eso la palabra del Señor nos habla que el amor cubrirá multitud de ¿qué? De pecados. Entonces el amor, los dones cesarán las lenguas, cesará la profecía, cesarán. Pero lo que va a prevalecer es que el amor, o sea que tenemos que entrar con este tema porque hablamos de lo que es la bendición, pero entonces para que el corazón desborde de amor debo tener clara la regla perfecta de la Torá. ¿Y cuál es la regla perfecta de la Torá? ¿Cuál es esa regla perfecta para que nuestro corazón desborde de amor en nuestras vidas para entrar en esa transición? Ahora, la regla perfecta donde se resume la ley de los profetas y se resume toda la palabra, está en el Shema Israel. Y ahí es donde dice que el Shema Israel dice escucha Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ojo, lo primero que hay que escuchar, el Señor nuestro Dios es ¿qué? Uno es. Único, o sea que no hay otro. Sí, ¿qué más? Y amaremos al Eterno con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, y al prójimo como a nosotros mismos. O sea que la regla perfecta es amar al Eterno con todas nuestras fuerzas, con todo ¿qué? Nuestro ser, y al prójimo como a nosotros mismos. Ahí se resume todo. Entonces, cuando nosotros entramos en esa regla perfecta, nosotros vamos a poder ser transicionados. Y es muy importante el Shema Israel, porque cuando a mí me sube la revelación de lo que es el Shema Israel, me sube la revelación, yo voy a cumplir toda la Torah y la palabra y voy a ser transicionado. Ahora, para amar al prójimo como a mí mismo, yo tengo primero que tener una identidad. Si yo no me amo, ¿yo cómo voy a amar al otro? ¿Y cómo voy a desbordar en amor? Y que mi corazón desborde en amor. Para que esa bendición quede completa y no sea mutilada, debe haber un corazón que desborde de amor. Ahora, ¿qué quiere decir eso que desborde de amor para ser transicionado? Entonces, cuando nosotros amamos al prójimo como a nosotros mismos, de nuestra vida es eliminado el mal de ojo. Es eliminado de nosotros lo que es la envidia. Es eliminado de nosotros lo que es la codicia de los bienes del otro. Es eliminado de nosotros el yesejara, la mala inclinación en nosotros. Por eso, y ahí se cumple la palabra, porque no vamos a codiciar la casa de nuestro prójimo, la mujer del prójimo, no vamos a codiciar sus bienes, nuestros negocios, no vamos a codiciar todo este tipo de cosas. Entonces un corazón lleno de amor se goza cuando otro recibe su bendición, cuando otro recibe ese rompimiento y esa liberación. Ese rompimiento y esa liberación del otro no es causa de angustia en mi vida, porque muchas veces se convierte en causa de angustia la liberación del otro porque me estoy quedando. Entonces se vuelve nos volvemos unos transgresores de la ley, de la Torah, de la palabra y de la regla perfecta. Entonces, cuando rompemos esa regla perfecta, pues no podemos ser transicionados e ir a otra estación, ese Yesejara que está dentro de cada uno de nosotros, esa mala inclinación. Cuando está ese Yesejara dentro de nosotros, esa mala inclinación prevalece en nosotros que el egoísmo, la intolerancia, prevalece en nosotros la turbulencia interna. Entonces nosotros tenemos que mirar que para una transición nosotros tenemos que mirar de verdad y hacernos esta autoevaluación, cada uno de nosotros hacernos esta autoevaluación. Si nosotros estamos esperando una liberación y vemos que otro es libre, ¿cuál es nuestra actitud? Porque ahí es donde somos probados, porque la estación de cada uno no es la misma en el mismo tiempo. Dice la palabra de Dios que a todos nos acontecerá tiempo y ocasión. Amén. O sea que el tiempo y la ocasión de cada uno de nosotros es diferente. Pero ahí es donde nosotros tenemos que tener muy clara en qué proceso andamos nosotros, en qué estación andamos nosotros. No cada creyente y cada hijo de Dios anda en la misma estación, y eso es lo que tenemos que entender, que cada uno anda en un proceso diferente, y porque esté en una estación diferente
no es que no esté siendo transicionado, no, va en un proceso en el cual Dios está trabajando con él y el proceso de cada uno es individual. Y cuando yo entiendo que el proceso de cada uno es individual, pues entro en esa regla perfecta y a gozarme. ¿Cómo sé yo que tengo un nivel alto espiritual para ser transicionado y esas bendiciones me persigan y vengan sobre mi vida? Que de verdad yo me goce con las bendiciones del otro. Que de verdad yo me alegre cuando vea que otro está siendo transicionado. Porque ahí se prueba verdaderamente la madurez del corazón, que el corazón está rebosando de amor. Y cuando el corazón está rebosando de amor, la presencia de Dios puede fluir en nosotros y podemos ser transicionados. ¿Qué hace que hacía que el pueblo se moviera? La nube, cuando la nube se movía, la presencia. Y de noche la columna los cuidaba, o sea, una luz permanente, la columna de fuego alrededor de ellos. Eso es lo que Dios quiere, una luz permanente en nosotros. Entonces cuando nosotros llegamos a ese amor perfecto, Dios se va a convertir en escudo alrededor de nosotros, o sea, Dios nos va a guardar en esa transición, va a ser un escudo alrededor de nosotros. En ese amor perfecto Dios se convierte en un escudo alrededor de nosotros. Queremos ser protegidos de ataques demoníacos, de cosas, de maldad, y por eso en Números a mí me fascina un pasaje, y yo creo que es un pasaje para mí eslogan y bandera, me perdonan por decirlo así porque la palabra es muy alta para decir ese término, pero para mí es un rema, para mí un rema es Números 23, y acá hay una revelación muy grande y muy rica, yo lo he hablado mucho, y dice: he aquí he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podré revocarla. O sea que cuando Dios transiciona al pueblo, nadie puede maldecirlo. Acá está Balaam bendiciendo a Israel, este hombre que era un profeta caído, con ojos abiertos, transgresor de la palabra, por desobediente y codicioso, y dice que había recibido orden de bendecir, y Dios dio bendición y no podría revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Ojo, dos cosas muy importantes: iniquidad es un pecado repetitivo, y no ha visto perversidad en Israel, y Yahweh su Dios está con él, júbilo de rey en él. Dios lo ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, y no hay contra Jacob agüero ni adivinación contra Israel, como ahora se ha dicho de Jacob y de Israel. Ahora está diciendo que no hay iniquidad ni perversidad. ¿Cuándo no hay iniquidad ni perversidad? Cuando la regla perfecta se cumple en nosotros. Amamos al Señor con todas nuestras fuerzas y amamos al prójimo como a nosotros mismos, y nuestro corazón rebosa de amor, y la bendición no se queda a mitad de camino, porque cuando rebosa de amor en nosotros, ya la brujería no puede operar. ¿Por qué? Porque estamos en la regla perfecta. Ahora, no, cuando digo no puede, ¿de qué se alimenta la brujería? De la turbulencia. Amén. De la ira, del enojo, de la falta de paz. Ahora, y cuando salimos de esa regla perfecta y entramos en ese egoísmo, nos estancamos. ¿Por qué? Porque le damos legalidad al enemigo. Entonces, y vienen muchos argumentos a nuestras vidas en que empezamos a decir: bueno, pero si Dios nos quiere bendecir y la porción de la palabra de esta semana fue esto, Dios nos quiere transicionar y nos habla de esto, ¿por qué seguimos en el mismo punto? ¿Por qué seguimos ahí? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿De verdad estamos amando al prójimo como a nosotros mismos? ¿Estamos ayudando al necesitado? ¿Eso es amar al prójimo como a nosotros mismos? ¿Estamos dando lo que por gracia nos fue dado? Cuando damos lo que por gracia nos fue dado de parte de Dios, lo que hemos recibido, la palabra del Señor, vamos a ser transicionados, vamos a ir a otra cosa. No estamos hablando mal del prójimo, porque para ser transicionado la boca tiene que cerrarse. Mire que Coré, Datán y Abinadab se los tragó la boca de la tierra. ¿Por qué se los tragó la boca de la tierra? Porque lo que el hombre siembra, eso recoge. Entonces, ¿por qué? Ellos hablaron, ¿qué? Lengua diabólica en contra de ¿qué? De Moisés. Hablaron lengua diabólica en contra de Moisés, como hablaron, incitaron el pueblo a esas 4 rebeliones, porque hubo 4 rebeliones en contra de Moisés, hubo 4 rebeliones. Ellos incitaron a través de la boca. Lo que sembraron, eso recogieron. ¿Sembraron qué? ¿Qué sembraron? Pues sembraron lengua diabólica con su boca.
¿Y Dios qué hizo? Le pagó medida por medida. Y por eso dice la palabra de Dios que lo que el hombre sembrare, dice que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre segare, eso recogerá, dice el apóstol Pablo. Entonces, como por su boca incitaron al pueblo, hablaron mal, ¿qué hizo Dios? Bueno, entonces que se abra la boca de la tierra, se los trague con todos sus bienes y vayan vivos y caigan al Seol. Entonces, mire, muy importante. Entonces, así como yo ame a mi prójimo, así será mi bendición y será mi transición. Wow, tremendo. Así será la transición de poderosa, de fuerte, o así será la transición de pobre en mi vida. Entonces, tenemos que mirar cuando dice que el amor rebose, el corazón rebose de amor, para que no se quede corta la bendición. Es que nos duela la necesidad del otro, es que nos duela que el otro no conozca la palabra, es que nos duela que no conozcan al Mesías, es que nos duela que no conozcan a Cristo, es que nos duela que se están perdiendo y están desperdiciando su vida. Entonces, cuando dice acá que no ha notado esto, esa iniquidad ni maldad, o sea, estás amando al prójimo de una manera correcta, estás siendo honesto, aun cuando el prójimo no te ve, porque muchas veces está el prójimo delante de nosotros y lo bendecimos, pero por detrás lo maldecimos, pero por detrás cuestionamos la bendición de esa persona. Entonces, hay algo muy tremendo cuando nosotros entramos a amar y el corazón rebosa, se cumple esa palabra que dice: ningún arma forjada contra los verdaderos siervos de Dios Amén. prosperará, ninguna maldición dirigida prosperará, y ninguna maldición dirigida en contra de ellos prevalecerá. ¡Wow! Tremendo. Yo quiero llegar ahí. Yo quiero llegar ahí a esa transición de que ninguna maldición pueda pegarme, porque acá dice: no hay agüero, no existe hechicero, no existe brujo. Es eso. Y mire lo que dice esta versión tan hermosa, Proverbios 26 del 1 al 3. Lo voy a leer en la Reina Valera, pero lo voy a leer en esta otra versión. Uy, wow, el tiempo vuela. 26 del 1 al 3 dice como no conviene la nieve en verano ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Pero miren esta versión como dice, como la nieve en el verano y lluvia en la siega, así de mal le asienta la gloria al insensato. Como se escapa el pájaro y vuela la golondrina, así no se realizará la maldición sin motivo. Látigo para el caballo, y brida para el asno, y vara para la espalda de los necios. Dice, como la nieve en el verano y como la lluvia en la siega, así de mal le asienta la gloria al insensato. O sea que la transición, el que es insensato, le cae mal. Al que no está preparado, al que no tiene una madurez emocional y espiritual, le cae mal, le sienta mal el tiempo de gloria, Por eso Dios en esas transiciones trabaja en nosotros, o trabaja en nosotros de muchas maneras para que nosotros entendamos los tiempos. Nosotros tenemos que entender los tiempos, que el Padre predeterminó para nosotros. Entonces debemos entender los tiempos. Las próximas fiestas que vienen del Eterno van a haber movimientos tremendos. En septiembre vamos a estar en Rosh Hashanah o trompetas, y luego sigue Yom Kippur y después sigue Sukkot o tabernáculos. Todas estas fiestas Dios viene tratando y Dios viene acelerando y hablando de tiempos de transición, pero tenemos que conocer los tiempos proféticos, tenemos que conocer todos estos tiempos. Miren, en estos 3 meses, John Biden está a punto de firmar la normalidad con Israel y las naciones árabes. Ahora es una nueva fase en el Medio Oriente, una nueva fase de normalizar
las naciones árabes, una nueva fase donde hay una transición ahora, y esa cuando se venga ese tratado de paz, cuando digan paz y seguridad, pues vendrá destrucción. Sabemos que quien está a punto de manifestarse, el hijo de perdición. Ahora también viene un tiempo donde Dios va a hacer que justicia que a su pueblo, y también Dios en una balanza va a pesar a que a Israel, a su pueblo, y van a empezar a pasar una cantidad de series de dificultades en Israel, porque Dios va a empezar a tratar con Israel. Los bendecimos, que Dios tenga misericordia de ellos, y también Dios va a empezar a tratar con su pueblo a nivel mundial, porque la humanidad está siendo pesada en una balanza, pero también ahí vendrá un tiempo demoníaco donde viene un tiempo demoníaco de mayor engaño, donde el pueblo será entregado a ese falso profeta o a ese falso Mesías, y se va a empezar a mover ese espíritu de engaño con más fuerza. Y nosotros tenemos que entender esos tiempos de transición en los cuales estamos. Les recomiendo que se vean la prédica del Shemitah, que la vuelvan a revisar, revísenla minuciosamente, porque estamos mirando lo que está sucediendo con lo del Shemitah. Ahí está en el canal Shemitah, crisis o liberación. Predicamos Shemitah y estamos viendo unos tiempos muy tremendos donde está el mundo en una transición, va a ir a una transición. Estamos a punto de un reseteo, estamos a punto de un nuevo cambio a nivel mundial, global. Hay un reposicionamiento espiritual donde se están moviendo muchas cosas, y nosotros aceleradamente como hijos de Dios debemos entender la transición y entrar en esa transición, porque la palabra nos da las pautas para que nosotros nos movamos. No es una palabra muerta, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es la misma ayer, hoy y siempre, hasta que Cristo venga. Pero ahí es donde nosotros debemos desencriptar el código profético que hay acá para estos tiempos, para nosotros. Amén. ¿Y por qué es tan importante esto que estamos hablando de lo de la transición y de cerrar ciclos? No es porque sea un tema más, fue porque Dios habló. El Eterno le habló a mi esposo para la fiesta de Shavuot o Pentecostés, y en esa fiesta le dijo que iba a comenzar a cerrar ciclos. ¿Ciclos de qué? Yo no sé, o sea, no todo mundo, no, pues que quisiera que todos entendiéramos qué es esto de cerrar ciclos y pudiéramos entrar en esta bendición que el Padre quiere, y es transicionar a su pueblo. Entonces, primero que todo, como mi esposo decía, que es transición, es un estado intermedio entre uno más antiguo y otro que donde van a haber muchos cambios. Entonces, para hacer esa transición, generalmente hay dolor, generalmente hay sacudimiento, pero es necesario que el pueblo pase los procesos, no vaya a abortar el proceso. Si usted está pasando una situación difícil, de mucha presión, donde le ha tocado menguar demasiado, donde se siente ahogado, donde cree que ya no va a poder más, no es el tiempo de tirar la toalla, es el tiempo de soportar el proceso, porque Dios nos quiere transicionar y llevar a un nuevo nivel. Cuando Él decía cerrar ciclos, esto es muy reconfortante, porque cerrar ciclos de qué, mire, cerrar ciclos de estancamiento, ciclos de persecución, ciclos donde la brujería se ensañó en un tiempo y ya no nos puede tocar, ciclos de enfermedad, ciclos de deshonra, ciclos de escasez, o sea, ciclos repetitivos de depresión, de soledad, de tristeza, repetitivos, donde el Padre ya quiere sacarnos de ahí, de esos ciclos que no nos han dejado avanzar y poder ir a un rompimiento y poder ir a otro nivel, porque el Padre seguramente quiere hacer eso con su pueblo, porque los días se acercan, cada vez la venida de Jesús está más cerca. Mire, todo esto ya está ocurriendo, lo que es la plenitud de los gentiles, que hasta que entre en todo la plenitud de los gentiles es que a Israel se le va a caer el velo, y a Israel ya se le está empezando a caer el velo. Hay muchos judíos que ya están conociendo al Mesías, entonces los tiempos ya están cerca, el cumplimiento, y Dios va a llevar a plenitud a su pueblo en muchas áreas, pero necesita que el pueblo entienda y que el pueblo se permita pasar los procesos.
Hay una palabra muy hermosa en Lucas 19:44 que dice esta versión, dice, por cuanto no supiste reconocer el momento en que Dios quiso salvarte, tu casa quedará desierta y vacía. Esto es un momento en el que Dios, como decía mi esposo, nos quiere empujar para sacarnos de ese rompoy, de estar dándole vueltas al mismo círculo y sacarnos y llevarnos a ese rompimiento, a avanzar, a no seguir en estancamiento en una o varias áreas en cada uno, pero entonces tenemos que reconocer que es ahora ese tiempo, es ahora, porque si no nos alineamos para esa transición y enseguida lo vamos a entender, si no nos alineamos, te vamos a perder esta visitación y no vamos a ser transicionados. ¿Qué es lo de esta transición? Mire, esto es como cuando van a ser un bebé. El bebé tiene que acomodarse en ese Canal. canal de salida o ese cuello uterino. Él se tiene que acomodar para poder dar a luz y salir al otro lado. Y eso va a doler, va a doler. En el proceso del parto natural hay una etapa conocida como transición, donde es el tiempo más difícil, justamente antes de que se abra el cuello uterino para permitir que nazca el niño. Así se asimila exactamente a un parto en lo que es la visión espiritual. Y cuando Dios nos entrega una visión espiritual, un rema, una palabra hacia dónde caminar, como esta de que iba a empezar a cerrar ciclos, siempre vamos a tener que sufrir esa transición. Entonces por eso el bebé se acomoda hasta que salga. Nosotros nos tenemos que alinear, entender si estás pasando cosas difíciles, entender de que Dios no quiere que sigamos ahí, que es algo temporal. Voy a pasar la prueba, voy a dejar formar y voy a acabar de pasar. Aquí es muy importante porque si no transicionamos no vamos a recibir esa nueva visión. O sea, vamos a pasar de una a otra mayor. Entonces, ¿esto qué va a exigir? Va a exigir más compromiso, más dedicación, más permanecer, más soportar como personas y como hijos maduros. Hay algo y es que para entrar a lo nuevo, siempre habrá que dejar lo viejo. Siempre. Como el pueblo cuando salió de Egipto. Exactamente. Entonces, mira, en Mateo capítulo 9 versículo 17 dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Tremendo, tremendo esta versión. Entonces dice, ¿qué quiere decir? Dios quiere entregarnos lo nuevo, que empecemos a vivir una plenitud, que empecemos a caminar en paz y en gozo, que empecemos a vivir una vida con libertad financiera. Seguramente también quiere levantar a su pueblo, quiere levantar a su iglesia, darle unción, empoderarla, pero entonces esto no puede ocurrir si la iglesia todavía camina en lo viejo. Mire, para transicionar, primero hay que transicionarse del pasado. Yo no puedo transicionar a lo nuevo caminando todavía en el modelo del pasado, todavía con mi corazón en el pasado. No podemos lanzarnos a la victoria con una bandera de la derrota. O sea, yo no puedo pretender hacer una transición y todavía con situaciones de atrás sin solucionar, todavía con una falta de perdón, todavía caminando en amargura, todavía no No manda logro. al prójimo como a sí mismo. Exactamente, no en ese nivel del Chema Israel, todavía con una incapacidad de creer que Dios sí tenga cosas buenas para mí, con esa bandera de derrota, o creer imposible que pueda pasar algo diferente con mi vida. Creer que de verdad Dios sí tiene algo especial para mí. O sea, eso es caminar en una bandera de derrota y de esa manera es muy difícil que seamos transicionados. Esto lo tenemos que entender y por eso es muy importante que hablemos de este tema porque Dios quiere que todos pasemos al otro lado. ¿Puedo decir Dale, algo? mi amor. Y lo otro es que el mundo está siendo transicionado. Mucha gente no se da cuenta y el mundo está cambiando. Están muriendo cosas y se están levantando cosas
nuevos modelos, pero no diciendo que esos nuevos modelos todos sean buenos, pero el mundo está Ujú. siendo transicionado y para esa transición va a doler, van a morir cosas, van a haber pérdidas, va a haber destrucción, Total. va a haber maldición, va a haber maldición, va a haber maldición, va a haber bendición, va a haber destrucción y va a haber edificación, porque Dios está arrancando para el plantar, porque ¿qué está haciendo Dios? Arrancar cosas, está arrancando cosas de nuestros corazones, que la misma palabra dice que nos puso sobre reinos y naciones para arrancar, para derribar, para plantar. Entonces Dios, ¿qué está haciendo? Derribando esquemas en nosotros, derribando, rompiendo, arrancando cosas en nosotros para plantar lo de Él, pero hay veces nos resistimos a que Dios plante lo de Él. Entonces hay una resistencia, es el momento de que nosotros nos rindamos delante del Eterno, y cuando decimos que Dios nos puso un sentir y que nos habló algo, no que nosotros estemos ostentando de que somos profetas, no. Pero Dios Su en su misericordia. misericordia nos da a veces palabras y remas y vemos el resultado en las personas y vemos cómo Dios va haciendo. En muchas personas ha estado ocurriendo eso, Dios las ha estado transicionando. No es en una sola persona, pero nosotros siempre guardamos como esa reserva también de no estar mostrando las cosas o la intimidad de la gente, pero sabemos lo que está ocurriendo Ujú. en el pueblo del Señor y sabemos que Dios está obrando cosas grandes y poderosas. Y eso nos da la alegría de cuando ya se ve la palabra cumplida y en acción, Saber que Dios. saber que Dios sí habló, ¿cierto? Y que si ya le está ocurriendo a varios, a los otros también nos tiene y les tiene que acontecer. Y también hemos visto mucha bendición, entonces tenemos que creer esto porque el pueblo, Dios quiere que todo su pueblo se renueve en la mente, renueve el corazón y podamos tomar la promesa. Hay algo y en lo que les decía, no podemos transicionarnos todavía con una mentalidad de derrota, no podemos pretender vivir en Canaán con las leyes de Egipto, con las costumbres de Egipto, ¿no? Esto así no se transiciona. Yo quiero Canaán y me tengo que someter también a todas las reglas que hay en Canaán. Entonces ese desprendimiento es el que duele, el que cuesta, pero aquí está el que es capaz, el de perseverar y como les decía, no es tiempo de tirar la toalla, es tiempo de conquistar. En otras palabras, no podemos ir a nuestro próximo nivel en Cristo con las mismas tácticas del nivel anterior, con las mismas costumbres, con los mismos rudimentos, con los mismos vicios y cosas del nivel anterior. Entonces, esto también tiene que ver lo que les decía ahora, mentalidad. Aquí todo, yo me tengo que renovar, me tengo que alinear y yo no puedo ir a ese otro nivel con una, pues que me exige una mentalidad de conquistador con una mentalidad de esclavo. Y lo otro es que cuando mi esposa dijo Canaán, la tierra también fue transicionada porque esa tierra tenía una maldición. Canaán, de Can, estaba esa maldición allá Mm. y Dios, Jacob peleó y ya la tierra se empezó a llamar Israel y ahí están contenidos los nombres de las matriarcas y de los patriarcas. Israel, ahí está todo, contenía la bendición, fue transicionada a la tierra, una tierra que era de maldición, se volvió en bendición por un hombre que supo ver la visión y entrar Tremendo. y reclamar de atrás la bendición de Abraham, de Isaac, y Jacob la reclama y ahí la tierra cambia, ese nombre es transicionada a la tierra de una maldición que tenía de Canaán, a una maldición, a una bendición de Israel, el hombre que ha peleado con Dios y ha visto a Dios. ¡Wow! Iban a entrar ese pueblo escogido por Dios allá a la tierra, fue transicionada. Y eso también simboliza que nosotros somos esa tierra, que podemos venir de una familia pagana, una familia idólatra, de brujos, de hechiceros, y que podemos ser transicionados a través de la sangre del Cordero, lavados, redimidos, ya tener herencia, ser salvos, cumplir una misión en esta tierra y ser bendecidos en esta tierra. Ah, tremendo. Tremendo. Y mire que en Primera de Corintios capítulo 13 versículo 11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Entonces, cuando sufrió esa transición de niño a adulto, ya no siguió haciendo las cosas ni pensando como un niño.
Entonces, sí, a eso nos llama el Padre, que ya no seamos niños fluctuantes, niños que todavía necesitan leche y no pueden alimentarse de lo sólido y que no hay capacidad para ir a algo nuevo. Entonces, ¿qué es lo más importante para transicionar? Sí, recordar el pasado, pero no con tristeza, no volver al dolor y volverlo a pensar en lo que sufrí, sino qué aprendí de esa situación, qué balance hago de todos esos procesos difíciles, que de verdad aprendí para poder ir al otro nivel con ese nuevo aprendizaje. A ver, para predecir los tiempos y poder hablar de ciclos, tenemos que y de transiciones, y tenemos que hablar de tres lugares. Uno, lo que es la palabra escrita; dos, lo que es la palabra profética; y tres, lo que es la guianza del Espíritu Santo. La palabra escrita es todas estas citas que les he venido hablando, y ahora vamos a ver, hablar de más citas que obedecen y respaldan lo que es una transición y la bendición que trae la transición. La palabra profética, la que Dios habló, de que en este tiempo iba a cerrar ciclos en la vida de sus hijos. Y la tercera ya es la guianza del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y nos revelará en qué área necesitamos renovarnos y en qué nos va a transicionar también. Hay algo muy importante, lo que les decía ahora, hay una aceleración de Dios en los procesos y en los tiempos de sus hijos, porque Dios necesita levantar a la novia, levantar a la iglesia. Miren, repetidas veces Dios ha llevado a su pueblo a transiciones para dar a luz, pero resulta que ese cambio también exige nuevos pensamientos, nuevas acciones, nuevos estilos de vida, y a veces esa es la parte donde el cristiano se frena y pasa lo que le pasó al pueblo de Israel. En Isaías capítulo 26, versículo 17 al 18, y que no nos puede pasar a nosotros, no nos puede acontecer esto, es lo siguiente, dice: como cuando una mujer embarazada se retuerce y grita de dolor al momento de dar a luz, concebimos, nos retorcimos, pero dimos a luz tan solo viento. Wow, tremendo. No trajimos salvación a la tierra, ni nacieron los habitantes del mundo, o sea, no hubo bendición. Entonces, ¿qué pasa? Venimos, sentimos los dolores de parto, la prueba reció, nos sentimos morir, creímos que no íbamos a ser capaz de pasar, pero no logramos creer, no logramos renovar, no logramos cambiar ese odre viejo por el nuevo, y cuando ya íbamos a ser transicionados no salimos calificados. Entonces ahí es donde le vamos a pedir al Padre que el Espíritu de Dios nos ayude, porque mire, no podemos seguir caminando en los mismos rudimentos. Si hay áreas en tu vida que no has podido vencer, en tu carácter, en tu egocentrismo o en tu independencia, en lo espiritual, nadie sabe nada de tu vida, no hay autoridad, no le sujetas a nadie, y hay una independencia y eso no se ha vencido, y esa es tu área a vencer, y sigues caminando en esos rudimentos, entonces el padecer se vuelve en vano, porque al final no hubo fruto, no hubo bendición. Entonces, si padecimos, que haya valido la pena. Hay demasiadas citas bíblicas que hablan de que lo que vivamos es temporal, pero que después queda un fruto hermoso. Y mire lo que dice en primera de Pedro capítulo 5, versículo 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Yeshua, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces Él viene y nos pasa por los procesos, pero es para al final afirmarnos, fortalecernos y establecernos en ese nuevo nivel. Entonces, hay otro que dice, esta me parece muy poderosa, dice: enjugará, Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, cada situación difícil que vivimos, podamos a poder decir en un tiempo: y esto también pasará.
siempre. Entonces uno cree que la prueba vino y nos tapó y no fuimos capaces y resulta que Dios nos dio la fuerza y sí fuimos capaces. Pero entonces la pregunta es, ¿qué nos quedó de esa aflicción? ¿Qué nos quedó? ¿Qué carácter en qué maduró? No, esa frase y esto también pasará, eh, fue una frase de una historia de un rey que estaba viviendo una situación muy difícil en su reino y llamó a todos los sabios de su reino, de todas las Ah, sí. comarcas, y les dijo, quiero que me hagan una frase que me reconforte cuando yo tenga demasiados problemas. Van a coger un trozo de madera y me van a escribir una frase, eh, que cuando yo esté en aflicción y dolor me dé fuerzas de seguir hacia adelante, peleando, me anime, me levante y me dé una dirección en mi camino. Y empezaron todos a escribir una frase, y el que no escribiera pues una frase que impactara al rey pues iba a la mazmorra o a la cárcel, y muchos fueron a la cárcel. Y llegó uno y escribió en una madera pequeña y decía, y esto también pasará. Se la llevó al rey. Cuando el rey leyó la frase, tiró el palo, se enojó y dijo, ¿qué es esto? Esto no es una frase sabia. Y la tiró en un rincón, en su trono. Y cuando la tiró en el rincón del trono, dice, llévenlo a la cárcel. Y empezó a venir guerra a su reino, y él veía desde su castillo cómo quemaban las aldeas y quemaban todo, y él afligido, sus ejércitos bregando a defender su reino. Y cuando en un momento de angustia él no sabía de dónde pegarse ni nada, cuando vio el palo en el rincón que decía, y esto también pasará. Y vino un descanso a su alma, a su ser, y entendió, dijo, wow, yo este sabio lo mandé a la cárcel, y esta situación que estamos viviendo también va a pasar, de turbulencia, de guerra, de batalla, en algún momento volverá la paz al reino. Y tomó y lo guardó y lo atesoró como algo muy grande, porque esto también pasará, todas las cosas pasan en la vida, momentos de dolor, de tristeza, de alegría, de regocijo, y eso dice la palabra, hay tiempo de sembrar, tiempo de recoger lo sembrado, tiempo de nacer, tiempo de morir, y así. Así es. Mire esto tan hermoso. En Santiago capítulo 1 versículo 12 dice, dichoso el que hace frente a la tentación, o sea, a la prueba. Porque pasada la prueba, se hace acreedor a la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Entonces, detrás de cada prueba hay una bendición que nos está esperando. La pregunta es por qué a veces se sufre y se sufre y no se logra tener la bendición. Entonces vamos a entender todo esto que hemos hablado, que la transición necesita renovación y la renovación tiene que ir a alinearnos a la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo se cierra un ciclo? Bueno, ¿y yo cómo hago para cerrar un ciclo de la situación que sea? Pues deme pautas, ¿cómo hago? Hay algo muy importante, uno dice, necesitas dejar ir todo lo que se tenga que ir. Hay veces nos la pasamos reclamando, cuestionando, haciendo cuentas del tiempo que he llevado en la prueba, el tiempo Con que Dios. a veces sí hablé con Dios reclamando y por qué no ocurrió esto y por qué esa persona se fue de mi vida y por qué me tenía que pasar a este otro empleo, yo no quería y por qué me pasó esto y qué pasa, todo eso o amistades o personas que se tenían que ir del lado de nosotros, ¿cierto? A una amistad que ya no podía seguir más, esa amistad no era de bendición. Y a veces nos quedamos como en ese luto continuo y toca cortar y decir, ya, ese proceso ya lo viví, esa persona tenía que estar en mi vida solo por un tiempo, ya cumplió un propósito, cada persona la asignan a la vida de uno por tiempo, ya cumplió ese tiempo en mi vida, Dios enviará a otra persona
para hacer lo que esa persona hacía. O el empleado del alma que era súper clave y se fue. Ya, entonces Dios me va a dar otro que va a reemplazar a ese empleado. Y es tener la capacidad de dejar las cosas que realmente no son necesarias en la vida de uno. Digo que no son necesarias no porque nadie sea necesario, sino porque Dios necesita también cortar a veces en nosotros apegos. O el carro que tuve que salir de ese carro y ya no lo tengo. No, yo tengo que ser capaz de vivir de otra manera. Dios quiere como que estemos totalmente dependiendo de Él y no de nada más. Y ahí es donde Él viene y nos mueve situaciones como brazo de carne o cosas así para nosotros poner toda la confianza solo en Él. Y resulta que después era para transicionarnos a algo mejor, o al carro mejor, o a un empleado mejor. Entonces, uno, dejar ir lo que se tenga que dejar ir, hay que soltarlo y no seguir con el corazón allá atrás. Dos, empezar a crear equilibrio en tu vida. Esto es muy importante porque también necesitamos alejarnos de situaciones o cosas que no son de bendición. Hay cosas o situaciones, atmósferas o personas que no nos suman, sino que nos restan. Pues si hay que cortar, y eso me implica cortar relaciones, va a tocar cortar, pero yo necesito tener paz y saber que esa situación o esa persona no me va a alejar de que yo me alineé para yo ir a mi transición, porque es tu transición, no de la persona que está a tu lado, de tu amigo, de tu jefe, de tu compañero, es tu transición la que tienes que cuidar. Entonces hay veces toca soltarnos como de esos compañeros que no dejan que avancemos y resulta que es que no andamos en la misma visión. Entonces toca tomar decisiones, enfrentar los cambios con valentía, mirar de frente las cosas, repasar las experiencias y vivencias y quedarme con el aprendizaje y no con el dolor. Cada situación trajo dolor, pero yo no me voy a quedar con el dolor, me voy a quedar con el aprendizaje que me dejó esa situación, que es muy diferente. Y lo último, empezar de cero. A veces en las transiciones toca cortar situaciones y volver a empezar de cero. Entonces aquí es tener con la mirada puesta en el cielo y entender hacia dónde me quiere llevar Dios. Entonces si le logramos entender a Dios, ¿qué cambios hay que hacer? ¿Qué hay que renovar en la mente? Yo sí puedo soñar, yo sí voy a creer que Dios sí tiene cosas mejores. Yo voy a creer que lo que tengo es una cantidad de bendición retenida, porque la prueba hace eso, la prueba se te retiene, se nos retienen muchas cosas, pero cuando Dios viene y cierra ese ciclo de prueba, tiene que soltarse lo que estaba retenido, entonces voy a empezar a Pero la voluntad reclamar. del Eterno, pues no es que tiene como un reclamo, pues hay que Ay, muy saberlo. bien eso, ¿no? ¿Qué tal ir No que a tiene, como que él exigirle? dice, pues que Sino tiene, que hablo no. de lo espiritual, que Dios es un Ya cuando Dios, él da una orden se suelta todo lo que estaba para sí, no crear confusión, porque entonces vaya alguien ahora incorrectamente y se dice, tiene que soltar todo. No, muy importante, ¿qué porque tal? siempre, ante Sí. todo, tiene que primar el respeto delante del Eterno, la reverencia siempre, nunca se puede perder la reverencia delante del Dios Todopoderoso. Amén. Pero entonces aquí yo no hablo de decirle a Dios usted tiene que entregar, sino que hay un mundo espiritual que Él permite que nos retenga y en el segundo cielo hay una guerra y si hay derechos legales y si el Padre dio la orden de que fuera retenido algo, entonces ya cuando pasamos la transición y Dios da la orden Que él de que manda se todo. cierren esos ciclos y el Eterno habló que los iba a cerrar, entonces las tinieblas tienen que soltar lo que tuvieran retenido, las tinieblas. Entonces, pero todo partiendo de la orden que dio el Todopoderoso y por eso nos tiene que poner muy felices esta instrucción, nos tiene que poner muy felices este rema, que el Padre diga, sea el mismo Padre el que diga que va a cerrar ciclos. Entonces esa era la enseñanza para el día de hoy, que nos alineemos, que pongamos en orden, que cambiemos esos odres viejos, que renovemos la mente y que nos soltemos de todo lo que no nos traiga bendición para poder que nos
canalicemos bien por ese canal de bendición como cuando nace el bebé y demos a luz la bendición y no viento. Y queremos ser muy claros también, porque hay muchos cambios que vienen sobre la humanidad si nosotros no nos transicionamos o cambiamos a lo que Dios quiere, pues dice que sobre las naciones habrá tinieblas, esas tinieblas también nos cubrirán a nosotros. Tenemos que asegurarnos de que vamos por donde va la nube, por donde va la instrucción del Padre. Debemos Amén. asegurarnos que estamos bajo la cobertura del Padre, debemos asegurarnos que vamos por el camino que es, no por el que nosotros pensamos que es, no en la idea que nosotros pensamos que es, porque cuando nos sometemos al Padre la idea de nosotros sobra, la idea de nosotros sobra porque, ¿por qué sobra? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, es la que tenemos que buscar, es decirle, Señor, es necesario que yo mengue y que tú crezcas en mí. En la transición es necesario someterme totalmente, que él crezca, para yo no ver lo que ven el resto de personas, como los espías que vieron fueron limitaciones, y eso es lo que va a ver mucha gente, a lo que viene sobre la humanidad. Mucha gente va a ver limitaciones, mucha gente va a ver escasez, mucha gente va a ver una inflación que cada vez va a estar más grande, porque el Chemita lo hablamos y decíamos que empezaban los coletazos y que iba a aumentar esa recesión y este tipo de cosas, y vemos una inflación muy alta. Pues en medio de todo eso vamos a ver la gloria de Dios si estamos Amén. alineados. Amén. Porque muchas veces creemos que una palabra es un sí total de Dios sin un compromiso, sin un sometimiento, sin un rendirse a Dios y sin una responsabilidad. Porque muchas veces queremos escuchar una palabra o queremos escuchar una dirección de Dios y decimos amén, gloria a Dios, pero no me comprometo y sigo en mis mismos parámetros, sigo en mis mismas luchas y batallas que no he querido vencer, y yo tomo la palabra y la recibo. Así no trabaja el Eterno. Por eso nosotros nos gusta ser muy serios y muy claros en lo que hablamos. Serios, ¿en qué sentido? En que siempre enseñamos principios y siempre los aterrizamos para que haya una fe basada en principios y en la palabra, no una fe emocional o presunciosa, que es que yo creo y lo recibo. No, si yo no actúo ni hago, porque cuando hablamos de fe estamos hablando de algo que se llama aprender a escuchar. La fe va muy íntima a escuchar, y la fe es aprender a escuchar y obedecer y caminar de acuerdo a lo que el Padre dice. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y la reconocen y me siguen. O sea, son obedientes, saben escuchar, son obedientes y me siguen la instrucción y van por donde yo les digo que vayan, y son transicionados y pasan el peligro y van al otro lado. Entonces, pidámosle al Eterno en esta noche, en el nombre de nuestro Mesías eterno, Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, que Cristo, Amén. el ungido de ungidos, que nos abra los ojos del entendimiento, Padre, en esta noche, Señor, en esta hora, Padre, en este momento, noche, mañana, tarde, cuando lo estés viendo, Señor, dígale, Señor, yo quiero que me abras el oído, Señor, que me afinen los oídos espirituales, Señor, Amén. Para yo escuchar tu voz, reconocerla y seguirte, Señor, seguir la voz, seguir el camino, seguir, Padre, hacia donde tú dices que vayamos, Señor. Porque si tú dices que vayamos hacia allá, Señor, vamos a ir bajo la protección, vamos a ir bajo la bendición, vamos a ir bajo la dirección, Padre. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Padre, que no nos sueltes, que el Espíritu Santo nos siga hablando, Señor, y permítenos que hoy mengue en nosotros, mengue, Señor, en nosotros esa mala inclinación, que mengue en nosotros ese individualismo, que mengue en nosotros, Señor, si hay envidia, si hay competencias, Señor, en esta hora, si hay competencias, Padre, donde queremos ser más grandes que otros, donde queremos ser bendecidos más que otros, Señor, hoy renunciamos a toda la mala inclinación. Amén. Dígale, Señor, yo renuncio a toda mala inclinación que haya en mi vida, hoy renuncio, Señor, a todo egoísmo, Señor, y te pido que hoy con el amor
Padre, con ese amor tuyo, el amor del Padre, venga y me sea impartido. Pida el amor del Abba. Diga, Señor, que mi corazón pueda rebosar, Señor, de tu amor, Señor, que rebose de tu amor, para que mi bendición no quede incompleta, para que yo pueda ser bendecido, Señor, ser bendecido, ser transicionado. Lléname del amor tuyo, Padre, que hoy no me recuerde más del pasado, Señor. Yo quiero desligarme del pasado, Señor, desligarme del pasado, porque cuando te acuerdas del pasado, el pasado te drena las fuerzas. Los errores del pasado te drenan la fuerza. Cuando Dios dice transicionarse, es deje el pasado atrás, entiérrelo, porque la palabra de Dios dice que Él tomó nuestros pecados, los tiró a la fondo de la mar y no volvió a acordarse. Dígale, Señor, yo quiero que renueves mi mente, renueves mi entendimiento, me renueves, Señor, para poder ir hacia adelante, Señor, y poder estar en esa barca que es Cristo, esa barca de salvación, en medio de estas olas turbulentas que está viviendo la humanidad, en medio de todas estas olas turbulentas que vivirá la humanidad, Señor. Y te pido, Señor, que tú seas el capitán de mi vida, Señor, que tomes el control de mi vida, Señor, que tomes el control y la dirección de mi vida. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén, amén. Y amén. Dios los bendiga a todos.